conocer todo vuestro y hacerlo todo por vuestro amor, renunciando de todo mi corazón a cuanto puede desagradaros. Os tomo pues un corazón divino por el único objeto de mi amor, protector de mi vida, grande de mi salvación, remedio de mi inconstancia, reparador de todas las culpas de mi vida, y así lo seguro en la hora de mi muerte. Sed pues un corazón bondadoso y justificación, Padre, Dios Padre, y alejar de mí los rayos de su justa cólera. Oh corazón amoroso, pongo toda mi confianza en vos, pues aunque lo tengo todo mis fraquezas, todos conseguir en mí todo lo que os desagrada y resiste, y hacer que vuestro puro amor se imprima tan íntimamente en mi corazón, que jamás llegue a olvidaros y a estar separado de vos. Os suplico por vuestra misma bondad, esperáis mi nombre y vos mismo, pues quiero tener cifrados de mi dicha y vivir y morir como vuestro esclavo. Amén. Dios te salve María, gracias Señor es contigo y eres entre las mujeres benditos el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, vamos a seguir hablando de los sacramentos. Y hoy tenemos más como cosas introductorias, ¿no? Para poder entender toda la teología de los sacramentos cuando vemos cada uno en particular, ¿no? Entonces, antes de llegar a hablar específicamente del bautismo, vamos a seguir hablando de estos puntos preliminares. ¿Okay? Entonces, la vez pasada hablamos de los signos, ¿no? Señales, y por qué necesitamos utilizar, por qué son necesarios sacramentos, ¿no? Porque Dios quiere obrar a través de en esta manera, ¿no? Por signos, y dimos varias razones, ¿no? Hablando de nuestra debilidad, ¿no? Necesitamos entender las cosas divinas a través de cosas materiales. También hay la necesidad de asociarnos, ¿no? Como en un ejército de cristianos en que todos reconocen los mismos símbolos, ¿no? Tener nuestro propio modo de comunicación, ¿no? Entonces, Dios siempre ha utilizado un sistema de señales, ¿no? Y San Agustín dice que no son señales cualquiera, sino son cosas sagradas, ¿okay? Cosas que tienen el poder de efectuar, ¿okay? Lo que señalan. ¿Okay? Entonces no simplemente como un modo de comunicación, como el semáforo, ¿no? Que todos hemos acordado de que rojo debe de significar parar, ¿sí? Pero hay algo en lo que comunica, ¿okay? En su esencia, que es eficaz para efectuar en nosotros lo que quiere comunicar, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande entre las señales que Dios usaba
en el Antiguo Testamento y los sacramentos. Los sacramentos son las señales más poderosas par excellence, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento también tenemos varias señales, ¿no? Por ejemplo, el pan ácimo, ¿okay? Y otras ceremonias de la ley de Moisés, ¿no? Entonces, pensamos, para el pueblo de Israel, ¿qué significaban estas señales? Por ejemplo, en la día de purificación, que siempre tenían un cordero, ¿no? Y el sumo sacerdote confesaba los pecados del pueblo y los ponía sobre el cordero, que luego se fue hasta el desierto. Pero en verdad el cordero podía llevar sus pecados? No. Fue una señal en el modo de enseñar, porque el significado es muy obvio. Dios quiere quitarnos nuestros pecados por confesarlos, y por medio de los sacrificios vamos a hacer cierta reparación por los pecados, ¿no? También si pensamos en el pan sin levadura, en los días de la Pascua de los judíos, tenían que quitar toda la levadura de su casa, y por 7 días solo comían pan sin levadura. ¿Por qué? Pues para ellos la levadura era signo de corrupción, porque ¿cómo hace que se leve el pan? ¿Sí? Es un proceso de corrupción. Entonces, para purificarse y en manera de penitencia, comían pan sin levadura por esos días. Y había muchos más señales en el sistema sacramental, digamos, de los judíos, pero obviamente era de otro modo, ¿no? Otros instituyó el Señor que tuviesen virtud no solamente de significar, sino también de obrar. Y en este último género de señales es manifiesto que se deben colocar los sacramentos de la ley de gracia, pues son señales instituidas por Dios, no inventadas por los hombres, las cuales ciertamente creemos que contienen en sí virtud de obrar aquella cosa sagrada que significan. Se enseñará que es una cosa sensible que por institución de Dios tiene virtud así de significar como de obrar la santidad y justicia. Entonces, tomando bautismo como el primer ejemplo, bautismo al enseñar que aquella solemne ablución del cuerpo era señal y que juntamente tenía virtud de causar la cosa sagrada que interiormente se hacía por virtud del Espíritu Santo. Eso es muy importante, porque el sacramento obra en dos maneras, que por el simbolismo de echar agua, que para nosotros representa un proceso de lavar, ¿no? De purificación. Lavamos con agua, es muy normal. Pero por echar el agua en el cuerpo, creemos que efectúa una realidad interior. Importante porque muchos hoy en día niegan eso. Muchos piensan, por ejemplo, que el bautismo es nada más como una manifestación pública de que pertenecemos a la iglesia o estamos hijos de Dios, pero por profesión, no por obrar.
Pero ese agua sí hace lo que simboliza. Entonces, a través de la purificación exterior, hay una purificación interior, que es real. No es simplemente simbolismo. ¿Sí entienden la diferencia? ¿Okay? Un ejemplo, ¿okay? Las personas aquí casadas, ¿okay? Llevan sus anillos, ¿okay? Pero su anillo es su matrimonio. El anillo es símbolo del voto que hicieron, es recuerdo, ¿okay? Entonces, sí, también es señal, pero de otra manera, del modo de recordar, ¿okay? Manifestar. Pero si pierden su anillo, no dejan de ser casados. Tal vez hay unos que les gustaría que fuera así, ¿no? Pero no es así, porque la realidad es interior. Pero el bautismo y todos los sacramentos sí obran lo que significan, ¿ok? Yo creo que esta es una de las razones por las cuales hay muchos que demoran demasiado, por ejemplo, en bautizar sus niños. Porque en el fondo no creen que sí hace lo que dice que hace. Porque si creemos que el niño no va a alcanzar el cielo si muere sin bautismo, ¿cómo es que vamos a demorar 3, 5, 10 o más años? ¿No? Es ridículo. ¿Okay? ¿Cuántos sacramentos hay? 7. ¿Sí? Y no menos y no más. Que ese ha sido definido solemnemente varias veces. ¿Okay? Y la iglesia dice que pues, este número es muy misterioso, muy adecuado, porque Dios creó el mundo en 7 días. ¿Okay? 7 es como un número de perfección. ¿Okay? Y los padres de la iglesia identifican 7 etapas de la vida natural a las cuales corresponden los 7 sacramentos. Entonces hay, nacemos, ¿okay? Que es el bautismo, nacimiento, crecemos, ¿okay? Que es la confirmación, ¿okay? Tradicionalmente confirmación siempre es el segundo sacramento cuando los ponemos en orden, ¿okay? Luego es alimentarse, ¿okay? Necesitamos ser alimentados para seguir creciendo, a esto corresponde la Eucaristía. Que luego es sanarse cuando nos enfermamos o cuando nos lastimamos, que es la confesión. Luego es recuperar fuerzas, que es la extrema unción. Luego necesitamos ser regidos por una autoridad, por eso tenemos orden sacerdotal. Y luego necesitamos conservar el género humano, y por eso tenemos el matrimonio. ¿Okay? Me gusta cómo habla el Concilio de Trento. Si están viendo el catecismo en el PDF, ¿okay? Entonces hay muchas citas del concilio, pero el concilio habla muy claramente, ¿no? Entonces se dice, si alguno dijere que los sacramentos de la nueva ley no fueran todos instituidos por Jesucristo nuestro Señor, porque son más o menos que 7, es a saber, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, extrema unción, orden y matrimonio, o también que alguno de estos 7 no es sacramento con toda verdad y propiedad, sea excomulgado. Ya. Okay. Muy bien. Entonces, hablamos ahora de la necesidad y dignidad de los sacramentos. ¿Okay? No todos los sacramentos son iguales. ¿Okay? Entonces, hablamos de necesidad. De los 7 sacramentos, ¿cuáles son necesarios? ¿Muy oscuro? ¿Muy oscuro? ¿Prende la luz? Sí.
Ok, ¿cuáles de los sacramentos son necesarios? Bautismo, ok. Bautismo en el sentido más absoluto, ¿no? Porque el Señor declaró claramente, ¿no? Que si uno no renace por agua del Espíritu, no entrará en el reino del cielo. Ya. Entonces es necesario por medio y por precepto. ¿Okay? Es decir, que es necesario porque el Señor se lo mandó, pero también porque no hay otra manera que conocemos. ¿Okay? Pero en otro sentido podemos hablar de otros sacramentos necesarios. ¿Cuál cree? Ok, sí y sí, ok. Entonces, decimos que también es necesario la penitencia si después del bautismo pecamos. ¿Okay? Entonces no es absolutamente necesario, porque sí es posible que uno conserva su gracia de bautismo. ¿Okay? Por ejemplo, uno que recibe bautismo en sus últimas horas, a lo mejor no va a tener que confesarse, ¿okay? Y alcanzará el cielo. ¿Okay? Pero por la mayoría de nosotros sí vamos a caer y vamos a tener que arrepentir. Entonces necesitamos el sacramento de penitencia. También Eucaristía es necesario, ¿okay? Por lo menos en deseo, ¿okay? Pero también en una manera diferente que el bautismo. ¿Okay? Porque Santo Tomás dice, por ejemplo, si pensamos en los niños que mueren antes de alcanzar la edad de recibir la Eucaristía, ¿okay? Que por la recepción del bautismo, el deseo para la Eucaristía está como implicado, o lleva consigo también este deseo implícito de recibir la Eucaristía, porque es recibir Cristo y pertenecer a Él, que es el efecto principal de la Eucaristía. ¿Okay? Entonces, sí es necesario, porque Cristo lo dijo, ¿no? Quien no come mi carne y bebe mi sangre, no tendrá vida en sí. ¿Okay? Entonces, también considerando eso, es difícil entender cómo hay personas que dejan pasar tanto tiempo sin comulgar, ¿no? Si es como tenemos vida, ¿okay? Es difícil entender, ¿okay? Pero podemos lograr los efectos de la Santa Comunión por un deseo sincero de recibirlo. ¿Okay? Es interesante que veremos eso cuando hablamos más específicamente de este sacramento. ¿Okay? Y también decimos que el orden sacerdotal es necesario, pero no por cada persona, sino por la iglesia. Como comunidad es necesario, porque sin este sacramento no tenemos los demás. ¿Okay? Entonces, como sociedad es necesario también. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar de dignidad. ¿Qué sacramento tiene la dignidad mayor? El más importante de los sacramentos. ¿Cómo? La Eucaristía, ¿por qué? Porque se mantiene en gracia con el Señor y vives con el Señor y el Señor está en uno. Ok, sí, ya vamos.
Él nos da vida por medio de la Eucaristía. ¿Ok? Entonces su poder para santificar es mayor, ¿sí? ¿Qué más? ¿Ok? O como lo dicen los teólogos, porque todos los sacramentos nos dan gracia, pero la Eucaristía contiene el autor de la gracia. Entonces, es como la diferencia entre tener, como si vamos a una fuente y con un bote para llevar agua, ¿okay? O si tenemos la fuente en nuestra posesión, ¿okay? Es la diferencia. En cierto sentido, uno puede decir que el bautismo es más importante porque sin el bautismo no podemos recibir ningún otro sacramento. Entonces, hablando de medios, entonces bautismo siendo la entrada tiene una gran importancia. Pero por su poder para santificar, todos los demás sacramentos están orientados hacia la Eucaristía. ¿Okay? Somos bautizados para recibir la Eucaristía. ¿Okay? Somos sacerdotes para continuar la Eucaristía. ¿Okay? Se casan para tener hijos que luego pueden recibir la Eucaristía. Todo tiene su finalidad en el Santísimo Sacramento. ¿Okay? Todo gira alrededor del Santísimo. Muy bien. Okay. Y obviamente todos los sacramentos de la nueva ley tienen una dignidad mayor que cualquier sacramento de la ley antigua. Okay. Dice el catecismo, más los sacramentos de la nueva ley, como salen del costado de Cristo, que por el Espíritu Santo se ofreció a Dios como pura e inmaculada víctima, laven nuestras conciencias de las obras muertas del pecado para que sirvamos a Dios vivo. Los sacramentos de la nueva ley contienen una virtud más excelente y sublime que los de la ley antigua, los cuales, siendo débiles y estériles elementos, santificaban a los manchados, purificando solamente la carne, mas no el alma, y así solo fueron instituidos para ser figuras de lo que nuestros misterios o sacramentos hablan de obrar. ¿Okay? Y sabemos que Jesucristo es el autor de todos los sacramentos. ¿Okay? Vienen de Dios, ninguno es inventado por hombres. ¿Okay? Esta es una queja crítica de los protestantes. ¿Okay? Muchos de ellos en la Revolución Protestante rechazaron la mayoría de los sacramentos, manteniendo tal vez el bautismo y la Santa Cena, dicen la Eucaristía, pero no creyendo como nosotros creemos que contiene Jesús mismo. ¿Okay? Pero dicen que no se encuentra en la Biblia el fundamento para los demás. ¿Okay? Pero vamos a ver, cuando vemos cada sacramento, que sí hay un fundamento bíblico para cada sacramento. Aunque unos obviamente son más claros que otros, y sí hay un desarrollo del entendimiento del sacramento y el uso de cada sacramento. Todos tienen su raíz en la vida de nuestro Señor. ¿Okay? Cuando hablamos de los sacramentos, necesitamos ver varias partes, ¿okay? Elementos constitutivos de cada sacramento. ¿Okay? Entonces, hablamos de su materia y su forma. Luego vamos a hablar de los ministros, la intención
y los afectos. Creo que la vez pasada empezamos a hablar de materia y forma, ¿ok? Y es importante para asegurar la validez de los sacramentos y entender cómo funcionan, ¿ok? Pero básicamente cuando hablamos de materia estamos hablando de cosas materiales, ¿ok? Y también acciones. Okay, cosas físicas, okay, que luego especificamos a través de ciertas palabras que expresen, okay, la función que tendrán esos elementos. Okay. Entonces, esta es como la cosa, podemos decir, la cosa o acción, okay, y son palabras. Entonces, en cada sacramento vamos a preguntar qué es la materia, qué es la forma. ¿Okay? Y unos son muy obvios, otros son más difíciles, ¿no? Si les pregunto qué es la materia del bautismo, agua. Y más específicamente, agua derramada o aplicada, ¿okay?, a la persona. ¿Okay? ¿Okay? ¿Y qué es la forma? Que es muy importante saber, de hecho, ¿no? Porque vamos a ver luego en el bautismo que todos ustedes son ministros potenciales del bautismo, ¿okay? Pero ¿cuántos saben cómo hacerlo? ¿Okay? Si hay un choque en la carretera y hay una persona muriendo, ¿sabrían cómo bautizar a la persona? ¿Sabrían que sí pueden y deben, tienen obligación? Okay. Entonces, es echar agua, okay, de preferencia en la frente, pero en necesidad puede ser en cualquier parte del cuerpo de la persona, y decir: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya, muy sencillo. Okay. Pero con otros sacramentos, identificar la materia y forma es un poco más difícil. Okay. En matrimonio, por ejemplo, ¿qué creen que es la materia de matrimonio? Los novios. No. No. ¿Cómo? No. Es su consentimiento. Okay. Los votos. Y la forma es la expresión o la manifestación. Okay. Entonces, tienen que consentir. Okay. Es una disposición de voluntad. Okay. Un poco más difícil, ¿no? Y tiene que ser expresada verbalmente. Okay. Por decir los votos. Okay. O en la confesión, ¿qué es la materia? Es la expresión de los pecados. Okay. Junto con la contrición, okay, la contrición expresada, okay, y la forma es las palabras de... Sí, pero en este caso el penitente provee la materia, okay, y el sacerdote provee la forma, okay, pero por esta separación, este es porque el sacerdote a veces tiene que preguntar cosas en el confesionario, porque está asegurando que sí hay materia. Si estás arrepentido y si lo que dices en verdad fue pecado según la gravedad que estás diciendo. ¿Okay? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno. Ok, luego hablamos del ministro. Okay? El ministro de cada sacramento. Okay? El ministro de
todos los sacramentos es Cristo, ¿ok? Pero Cristo obra a través de seres humanos. ¿Okay? Entonces, siempre decimos que el ministro principal es Cristo, ¿okay? Pero luego identificamos el medio, ¿okay? El instrumento. Y como estos en las funciones sagradas no representan su persona, sino lo de Cristo, síguese que ya sean estos buenos o malos mientras usen de la materia y forma que observó siempre la Iglesia Católica y tengan la intención de hacer lo que hace la Iglesia en su administración, hacen y administran verdaderos sacramentos y nada impide entonces la gracia sacramental sino el obstáculo que puede poner el que recibe el sacramento. ¿Okay? Esta fue definida varias veces. ¿Okay? Hubo una herejía de donatismo, ¿okay? Que negaba de que los sacerdotes que había traicionado a Cristo, ¿no? Por haber echado el incienso en los tiempos de persecución, fueran capaces de administrar los sacramentos, ¿no? Pero ese fue reprobado y luego en el Concilio de Trento también confirmó esta verdad de que como la validez del sacramento, la validez no depende de la dignidad del sacerdote, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él no importa tanto, es nada más el instrumento. Pero cuando se confiesan, ¿okay? No tienen que estar muy preocupados, ¿no? Qué absurdo sería si antes de confesar tuvieran que preguntar al sacerdote, perdón padre, ¿estás en gracia? Porque quiero confesar, ¿no? Él tendría que confesar al penitente antes de escuchar la confesión. Por otro lado, ¿okay? Es un pecado gravísimo para el sacerdote si administra los sacramentos, no importa cuál sea, si no está en gracia. ¿Sí? Y su devoción, que depende de su santidad, también puede tener efecto en otra manera, ¿no? Del poder de intercesión, por ejemplo. ¿Okay? Pero la validez de una absolución no importa. Hay un libro que me gusta mucho que se llama El Poder y la Gloria, de Graham Greene. Si no lo han leído es muy interesante. Graham Greene era un autor inglés que estaba fascinado con México durante los tiempos de la cristiana. Entonces venía acá y escribió varios libros sobre ese tiempo, ¿no? Y ese libro, El Poder y la Gloria, es su más famoso. Y habla de un sacerdote pecador, ¿no? Que tenía mujer, hijos, y había dejado de celebrar la misa, ¿okay? Pero en ese tiempo de tanta necesidad por ver la devoción de los fieles y sus necesidades, algo estaba conmoviéndolo, ¿no? Y hay una escena cuando está escondido en una casa de una familia protestante, ¿okay? Y algunos fieles en un pueblo se enteran que hay un sacerdote allá y empieza a formarse la fila, ¿okay? Día y noche hay gente queriendo confesarse y él tiene este conflicto, ¿no? Porque sabe que cada vez que confiesa va a estar ofendiendo a Dios aún más, pero se desespera en cierto sentido de su salvación, ya porque la necesidad es atender a las personas y hay este conflicto en sí, ¿no? Y él no tiene con quién confesarse, no hay otro sacerdote, ¿sí? Y pues además piensa que por arrepentir sería un rechazo de la niña nacida de esa unión ilegítima,
Es interesante. Pero su ejemplo de sacrificio, porque creo que está confesando como 12 o más horas cada día ahora, es tan conmovedor para esa familia protestante, porque ellos saben que está arriesgando su vida, ¿no? Pero el punto es que fue pecado para los fieles que se confesaron con él, ¿no? Especialmente en tiempos de necesidad, y probablemente ni en ese caso fue pecado para él, porque no había otro remedio, y sí había arrepentimiento verdadero, ¿no? Y la disposición de confesar, a lo mejor fue legítima su decisión, ¿no? Pero es interesante esa cuestión, y por eso el libro es muy bueno. Ok. Pero es importante enfatizar eso, ¿no? Porque muchos piensan que no, mi confesión vale más porque este padre es más santo, o no sé, me cae mejor, no sé qué. Pero los sacramentos, okay, al principio es ex opere operator. Básicamente por el trabajo obrado, por medio del trabajo obrado. ¿Okay? Entonces, la validez del sacramento depende de hacerlo según el rito de la iglesia, con la intención de hacer lo que hace la iglesia. ¿Okay? Y es una gran misericordia para nosotros que los sacramentos pueden ser tan accesibles. ¿Okay? Dice esto el catecismo de los ministros, que no se animan para hacerse dignos para hacer los sacramentos. Al pecador, como afirma el profeta, dijo Dios: ¿por qué tú enseñas mis justicias y tomas mi testamento en tu boca cuando aborreces la enseñanza? Pues si a un hombre manchado con pecados no es lícito tratar de las cosas divinas, cuán enorme no será la maldad de aquel que, sintiéndose el reo de muchos delitos, todavía se atreve a celebrar con boca impura los sagrados misterios, tomarlos en sus manos sacrílegas, tratarlos, darlos y administrarlos a otros, mayormente diciendo San Dionisio, que a los malos no es permitido ni aun tocar los símbolos, que así llama él a los sacramentos. Wow, ok. Y efectos, ok. Los efectos, luego regresamos a la intención. Los efectos de los sacramentos, el efecto principal de todos los sacramentos es ¿qué? ¿Cómo? La gracia. ¿Y qué tipo de gracia? No sabemos que hay divisiones de gracias. La gracia más importante, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Santificante. Ok. Gracia santificante. Ok. Esta es la medida por la cual Dios nos juzgará. ¿Okay? La gracia santificante que tenemos en el alma cuando moramos. ¿Okay? Y todos los sacramentos nos dan un aumento de gracia santificante cuando los recibimos con las intenciones correctas. ¿Okay? Según distintos modos, ¿okay? No todos dan la misma cantidad de gracia. Dijimos que la Eucaristía es más poderosa, ¿okay? Pero sí todos dan gracia santificante, ¿okay? Eso es importante, ¿no? Especialmente, creo que no fijamos mucho en eso, pero cuando se confiesa, Dios perdona sus pecados, pero también les da gracia santificante.
¿okay? Se la restaura a ustedes, ¿no? Y aún más, a veces por la intensidad de su arrepentimiento. ¿Okay? En el matrimonio, por ejemplo, ¿okay? El matrimonio es un sacramento que uno vive por toda la vida. No es simplemente en el día de su boda, sino toda su vida tienen esta ayuda divina para ser fiel, ¿okay? a sus compromisos. Y cuando cumplen, ¿okay? Entonces el sacramento está tomando efecto. ¿Okay? Cada vez, ¿no? que aguantan las molestias del otro, ¿okay? En espíritu de sacrificio, cada vez que cumplen con sus deberes como papás hacia sus niños, Dios les está otorgando gracia santificante. Increíble, ¿no? Entonces, cuando sienten la tentación de desesperarse, ya no lo aguanto. ¿Okay? Pero ya estás listo para abandonar una fuente tan poderosa de gracia santificante. Okay. También hay una gracia particular o gracia sacramental. Para cada sacramento. Okay. Eso es diferente para cada sacramento. Okay. Dependiendo del propósito del sacramento. Okay. Por ejemplo, en la confesión, además del perdón de los pecados, la gracia santificante, la gracia sacramental o particular para ese sacramento es la gracia de evitar las ocasiones del pecado. Okay, para los pecados que acaban de confesar en esa confesión. Por eso es útil confesar aún los pecados veniales, porque cada vez que expresan ese arrepentimiento, Dios les va a dar ayuda para evitar futuras caídas. ¿Okay? Y hay sacramentos que nos dan carácter. ¿Okay? ¿Qué quiere decir carácter? ¿Okay? No es una personalidad fuerte. ¿Okay? En el sentido sacramental, ¿okay? El carácter es un sello en el alma. ¿Okay? Y hay 3 sacramentos que nos dan este sello, o un sello distinto. ¿Cuáles serán? ¿Alguien sabe? El bautismo. Bautismo primero. Segundo, La confirmación. confirmación, ¿bien? ¿Y? ¿Cuál? ¿No? ¿Mande? Orden sacerdotal, ¿ok? Que fíjense, son los 3 sacramentos que no se repiten, ¿ok? Porque su función es de cambiar, ¿ok? La apariencia del alma, ¿ok? Y este sello queda con nosotros para siempre. Y eso es porque por causa de eso tomamos cuidado cuando bautizamos. ¿Okay? Exigimos que los papás escuchen prácticas, ¿no? Porque estamos confiando en ellos para terminar o seguir con el proceso que apenas está empezando con el bautismo, ¿no? Tienen que formar el niño, porque siempre va a llevar esta marca de ser hijo de Dios, que será para su mayor gloria en el cielo, ¿okay? Si se salva. Pero será una vergüenza, ¿okay? O causa de más sufrimiento y vergüenza en el infierno si se condena, ¿okay? Porque es peor que uno ya redimido y marcado como hijo de Dios no cumple con las gracias que Dios le ofreció. ¿Sí? Y la confirmación nos da un carácter de ser soldado de Cristo. ¿Okay?
Y el orden sacerdotal de obrar en persona Christi, ¿okay? Nos configura al sacerdocio de Cristo. Y lo interesante con los caracteres es, todos tienen una relación hacia la alabanza divina. Porque este es nuestro destino, dar honor a Dios. ¿Okay? Todo lo que hacemos, todo existe para la honra y gloria de Dios. ¿Okay? Inclusive nosotros, ¿okay? Existimos. ¿Qué es el propósito de la vida? Es amar a Dios, ¿okay? Salvar al alma, pero más allá que eso es honrar a Dios, ¿okay? Manifestar su gloria. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos una orientación, un modo de participar en las alabanzas divinas. ¿Okay? Entonces, cuando uno recibe bautismo, es como Dios está preparando su puesto en el coro, ¿okay? Del santuario celestial. ¿Okay? Y si se ausente, qué pena, ¿no? Porque ya está escrito su nombre, ¿okay? Es suyo. ¿Okay? Y con la confirmación va más allá, porque tiene que defender, ¿no? Es decir, que estoy tan comprometido para honrar a Dios que daré mi vida si sea necesario. ¿Okay? Defenderé la fe. ¿Okay? Y el orden sacerdotal nos configura a Cristo no simplemente para participar, sino también para obrar los sacramentos. ¿Okay? Y pues por eso, aunque un sacerdote puede ser, ¿cómo se dice?, laicizado, ¿okay? Puede pedir dispensa de sus votos, pero nunca deja de ser sacerdote. ¿Okay? Será sacerdote para siempre. ¿Okay? Y por eso, aún con un sacerdote que no puede celebrar misa o confesar, la iglesia, sin embargo, dice, en caso de emergencia, ¿okay? Sí puede confesar a una persona muriendo en la calle. ¿Okay? Dice el catecismo, los efectos del carácter son así el hacernos aptos para recibir o hacer alguna cosa sagrada, como distinguirnos de quienes no le tienen. Y así por el carácter del bautismo conseguimos ambas cosas, pues por él nos hacemos capaces de recibir los demás sacramentos y se distingue el pueblo fiel de las naciones que viven sin fe. El carácter de la confirmación y orden, porque con el primero nos armamos y prevenimos como soldados de Cristo para confesar y defender públicamente su nombre y para pelear contra nuestros perpetuos espirituales enemigos, y al mismo tiempo nos distinguimos también de los que recientemente bautizados no son como infantes recién nacidos. Mas el segundo orden tiene por una parte la potestad de hacer y administrar los sacramentos, y por otra distingue a los que gocen de esta potestad de los otros fieles. ¿Hay preguntas? ¿No? Ok, finalmente hablamos de la intención, ¿ok? Y quiero que recuerden estos puntos preliminares, porque en cada sacramento vamos a volver a hablar de estos términos, ¿no? Aplicados de esos sacramentos. ¿Okay? Entonces la intención, ¿okay? ¿Qué tiene que ser la intención? Básicamente es hacer lo que enseña, o más bien, hacer lo que hace la iglesia. ¿Okay? Muy básico, es importante.
Porque como con el donatismo podemos empezar a preguntar si este sacerdote es digno, si este sacerdote en verdad cree que el sacramento hace lo que hace. ¿Okay? Son debates teológicos, ¿no? Hasta qué punto tiene que llegar la intención del ministro. ¿Okay? Pero aplicándolo, por ejemplo, al bautismo, siendo el sacramento más necesario, en cierto sentido, lo que nos obliga a la iglesia es menos. ¿Okay? Porque en caso de emergencia, cualquier persona que sea creyente o increyente puede bautizar. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sería la situación, no? Si tiene dos amigos, muy amigos, ¿no? Y uno nunca recibió bautismo, pero estaba preparándose, ¿no? Y el otro amigo, aunque sigue siendo pagano o judío o lo que sea, sabe este deseo tan importante de su amigo que de repente se encuentra en un choque, ¿okay? Y está muriendo. Está su amigo judío y el moribundo está pidiendo, bautízame. ¿Okay? El judío o el increyente sí puede bautizarlo y tal vez por compasión o simplemente por amistad, como para él no importa nada, pero dice, bueno, yo haré lo que me pide. ¿Okay? Sí sería un bautismo válido. ¿Okay? Pero la falta de intención puede afectar la validez del sacramento. ¿Okay? Por ejemplo, hay ciertas sectas que no tienen, la iglesia ha declarado que no tienen bautismo válido, porque lo que entienden por el bautismo es tan diferente que no podemos decir que tienen la intención de hacer lo que hace la iglesia. Por ejemplo, los mormones. ¿Okay? Los mormones no tienen bautismo válido porque no creen en la Santísima Trinidad. Dicen que hay una multitud de dioses. ¿Okay? Entonces, aunque creo que sí dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero la iglesia declaró que si uno tiene la intención de bautizar en la iglesia de los mormones, es otra cosa, ¿no? Porque no está hablando de la Santísima Trinidad. Son paganos, básicamente. ¿Okay? En la confesión, ¿okay? La intención, ¿okay? Del penitente y del sacerdote es importante. ¿Okay? El penitente tiene que tener la intención de alejarse de los pecados, de dejar de pecar. Es el propósito de la enmienda. Faltando eso, ¿okay? no hay absolución. ¿Okay? Por eso decimos en nuestro rito, en quantum possumet tu indiges, ¿okay? En tanto que pueda y estás dispuesto. Porque aunque digo las palabras de absolución, por ejemplo, si mandan sus niños a confesar sin que entiendan, no tienen arrepentimiento y solo están haciéndolo porque no quieren que su papá le pegue, no puede haber que es inválida la confesión. ¿Okay? Matrimonio, hay tanta burocracia en el arzobispado por causa de las investigaciones de anulaciones, porque mucho depende de la intención de los novios cuando se casan. Luego veremos eso, ¿no? Que es una anulación, que no es un divorcio católico, pero dice que hubo un defecto en la forma o la intención en el momento de casar.
¿okay? Y hay una lista grande cuando, no sé cómo fue la preparación que recibieron, pero en las presentaciones preguntamos muchas cosas y tenemos que leerles la lista de qué puede ser un impedimento, ¿no? Entonces, si hay presión, ¿no? Si el novio dice a su novia, te voy a matar si no te casas conmigo, ¿okay? Ese es un impedimento muy grave, ¿no? Por miedo, ¿okay? No está libre para consentir, ¿okay? O si simplemente, esa es probablemente la causa más común para anulaciones, falta de madurez, ¿okay? Uno que no es maduro para entender las responsabilidades, ¿okay? No puede casarse válidamente. Si no entiende, por ejemplo, que el matrimonio es para siempre, que no hay divorcio, no es como vamos a hacer eso por 1 o 2 años y luego veremos, ¿okay? Es una falta de intención porque está consentiendo a vivir así hasta la muerte, ¿okay? Muy bien. ¿Qué más? ¿Preguntas? Es todo lo que yo tengo para esta clase. Si tienen preguntas. Y usted mencionaba que la base es para siempre. Ujú. Aún después de muerto, la Sí. separación del matrimonio que es esta. Sí, por eso el matrimonio no tiene carácter, ¿okay? No hablamos de carácter con matrimonio, porque, y lo decimos, ¿no? En el rito, que es hasta la muerte, ¿okay? Es un sacramento solamente para esta vida, pero bautismo, confirmación y orden sacerdotal perduran, ¿no? Aún en el cielo. Y no entendemos exactamente qué será, por ejemplo, qué hace un sacerdote en el cielo. No sé, no tendremos que bautizar. De que también el matrimonio, como el orden sacerdotal, tiene perdura hasta el cielo. Pero no, hay una diferencia, porque el matrimonio termina con la muerte de los esposos. Mientras el orden sacerdotal, por tener un carácter, un sello que imprima en el alma, es para siempre, como el bautismo. Nunca podemos borrar el bautismo, ¿no? Esos son algunos en Europa, es de moda ahora de querer borrar sus nombres de bautistas de los bautizados, ¿no? Bueno, probablemente es porque allí tienen un arreglo con el Estado y desde hace mucho por la religión que escoges, un porcentaje de sus impuestos va directamente a esa iglesia. Entonces, a lo mejor, no sé, pero no dan diezmo así porque el gobierno hace de su parte. Entonces, algunos dicen que nunca voy a misa, no quiero que mi dinero aporte a la iglesia, entonces quiero borrar mi nombre, ¿no? Entonces, legalmente pueden hacer un trámite, pero recientemente, o hace poco, el Vaticano declaró, fue un acto de Papa Benedicto XVI, haciéndolo más difícil de salir oficialmente de la iglesia. Por eso cuando alguien me dice en un aeropuerto o algo, pues pasa mucho en los Estados Unidos, no sé, creo que es un remordimiento de conciencia, porque empiezan a hablar y me dicen, yo era católico y no sé qué esperan si les voy a decir, oh, felicidades. Y normalmente les digo, bueno, pues una vez siendo católico, siempre eres católico y esperamos su pronto regreso a la práctica de tu fe. Pero es por cuestiones canónicas.
que también la iglesia tiene interés en definir cómo uno puede tramitar su salida de la iglesia. Por ejemplo, los católicos son obligados a observar forma católica en sus matrimonios. ¿Okay? El matrimonio siendo como parte de la ley natural, dos paganos pueden casarse válidamente. ¿Okay? Y dos protestantes bautizados pueden contratar un sacramento. ¿Okay? Entonces, haciendo una boda en su templo protestante, entre dos protestantes, ¿okay? Su matrimonio es válido. Es diferente que uno era católico, totalmente diferente. Por esta cuestión, porque desde el Concilio de Trento la Iglesia declaró que para ser válido, católicos tienen que observar forma católica. Es decir, tienen que casarse en el templo. Casarse en la playa no es válido. ¿Okay? Y hay que haber la presencia de un ministro de la iglesia para recibir los votos. ¿Okay? Entonces entramos luego en problemas cuando tenemos un hermano que salió de la iglesia, según él, nunca practica su fe y decide que me voy a casar en el templo de los bautistas, o no sé, ¿okay? Pero no se puede, porque este carácter queda con él, es católico para siempre, y la única manera de ser libre de estos requisitos de la Iglesia Católica es, creo, si no me equivoco, como queda ahora, tiene que tramitar algo, entonces tiene que escribir su renuncia, ¿okay? Enviarlo al obispo, que tiene que aceptarlo, ¿no? Y firmar algo, pero tiene que salir formalmente, por declararse hereje o apóstata, ¿no? ¿Y quién hace eso? Nadie, ¿okay? Entonces, simplemente por dejar de practicar, no se libre de la obligación de seguir las reglas de la iglesia. Interesante. ¿Más preguntas? En lo que señala a nosotros, a veces lo que es forma y dimensión varían a veces que lo que es intencional. Yo voy a decir, si la misma gracia santificada, o sea, Dios siempre en ese sentido, no. Pues para el fiel, sí. Para la cuestión es cuando si el sacerdote se atreve a cambiar la forma o la materia del sacramento, ¿okay? Pues si cambia, por ejemplo, si un sacerdote dice que qué chido, ¿no? Celebrar misa con pizza y cerveza, ¿okay? En vez de pan y vino, ¿okay? No hay misa, ¿okay? No hay misa, no hay sacrificio de Cristo, y no quiero imaginar cómo Dios lo va a castigar por decidir hacer eso, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero Santo Tomás dice, especialmente hablando de la Eucaristía, ¿okay? Que el firme deseo de recibir el sacramento puede darnos los mismos afectos, aunque no recibimos el Santísimo Sacramento. Pero la gracia que recibimos puede ser hasta casi igual por comunión espiritual, ¿no? Entonces, si tú llegas a misa, bueno, son otras preguntas, si debemos de quedarnos allá, en tal caso, ¿no? Es extremo. Pero si uno no sabe lo que va a suceder, ¿no? Y de repente, pensando que había hostias en el capón, hay galletas o otra cosa, palomitas.
qué horror, ¿no? Y debemos de hacer desagravio para este pecado, ¿no? Pero mi intención, no debo de recibir eso, definitivamente no. Pero mi deseo fue ir a misa y comulgar, ¿no? Entonces Dios puede concederme los mismos afectos, ¿okay? Porque, al final de cuentas, ¿okay? Los sacramentos son medios, no son fines en sí. Son medios para alcanzarnos la gracia, ¿okay? Unirnos con Cristo, ¿okay? Pero sí, cambios de forma y materia, ¿okay? Este es muy grave. Tenemos esta bendición, ¿no? Como dije con el bautismo, ¿no? Y aún un increyente puede bautizar válidamente. En la misa, o para que haya una consagración válida, ¿okay? Lo que pide la Santa Madre Iglesia es muy poco, ¿okay? Gracias a Dios, ¿no? Las palabras de consagración son pocas en comparación de toda la misa. La vez pasada, si se acuerdan, hablamos de cómo tan necesarias son las ceremonias. Entonces, entiéndeme bien. Es muy grave cambiar cualquier ceremonia de la iglesia, ¿no? Pero para la validez del sacramento es simplemente las palabras de institución, ¿no? Y aún Santo Tomás pregunta, por ejemplo, si ven en sus misales, que para la consagración del cáliz, que hay muchas más palabras, ¿no? Y cuántas de ellas son absolutamente necesarias, ¿no? Y Santo Tomás dice que aunque es muy grave omitir cualquiera de esas, ¿okay? Probablemente no afectaría la validez de omitir, por ejemplo, Mysterium Fidei de las palabras de consagración, porque esto no habla directamente del afecto que el ministro logra cuando celebra el sacramento. Son cosas técnicas, sí, pero los teólogos han hablado de todas las posibilidades. Bien, ya es la hora. Gracias. Todavía no lo tengo. ¿Ya? Voy a preguntar. Ay, muchas gracias por el deseo universo de la Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Y benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super nos. Amén.